Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos todos a este segmento de iCaps Franja Ocular. Esta bienvenida se la da el doctor Juan Valle desde Santo Domingo, República Dominicana, y le tenemos un programa maravilloso en el día de hoy. Saben que para nosotros prima el que usted aprenda, que usted desarrolle sus conocimientos, que cada día se haga un mejor profesional. Y con tantos cambios que da la ciencia y todo lo que se acumula y la cantidad de medicina basada en la evidencia, iCaps viene a resolver eso que llamamos la parte práctica y la parte aplicada de los conceptos que conocemos y aprendemos en cada día. En el día de hoy tenemos el honor de compartir con el doctor Nelson Campoverde desde Ecuador, quien nos va a hacer una presentación sobre un tema que sigue siendo de retina, que es la atracción vitreo-macular con una técnica novedosa, mínimamente invasiva, para poder resolver este problema. Tenemos en esta sección de iCaps temas de agujeros maculares y también un caso muy breve de 5 minutos del manejo de una complicación en la cirugía de cataratas. Los dejo con el doctor Campoverde, que nos visita de nuevo. Les va a encantar su presentación y me despido hasta que dentro de pocos minutos nos juntemos de nuevo. Con ustedes, el doctor Campoverde. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Valle, por la invitación. Realmente es un placer para mí poder compartir estos momentos académicos con ustedes. Bueno, el tema que les voy a hablar el día de hoy es sobre la vitrolisis neumática con gas C3F8 para la atracción vitreo-macular. Muy bien. Como para iniciar, pues todos sabemos que el desprendimiento del vítreo posterior es la separación de la corteza vítrea posterior de la limitante interna. Cuando esta separación no ocurre en su totalidad, hay un DVP incompleto y esto nos dice que la hialoides posterior puede quedar adherida en el área macular, que esto se lo conoce como síndrome de adhesión vitreomacular, y también puede encontrarse el síndrome de tracción vitreomacular, que este de aquí es cuando va a haber una alteración en la arquitectura de las capas de la retina. Este síndrome de tracción vitreomacular puede clasificarse tanto en focal como extenso. La parte focal nos dice que puede ser una adhesión de la hialoides sobre la mácula de 500 a 1500 micras. Y cuando son mayor de 1500 micras, se lo considera como extenso. Asimismo, esta patología es de origen idiopática, es de predominio femenino, puede ser tanto asintomático como sintomático. Cuando es sintomático, el paciente puede presentar disminución de la agudeza visual, metamorfosias, escotomas centrales, y en algunos de los casos, esta patología puede desarrollar agujeros maculares, tanto incompletos o completos. En cuanto a su tratamiento, pues lo podemos manejar de 3 formas. Observándolo a través de una vitrolisis y una vitrectomía pars plana. La literatura lo que nos dice es que con observación este tipo de patologías resuelven entre un 11 y un 30% solas, sin ningún tratamiento. En cuanto a la vitrolisis, tenemos 2 tipos de vitrolisis, tanto la farmacológica como la neumática. Dentro de la farmacológica tenemos asimismo, vamos a decir, 2 componentes. Una es la ocroplasmina y la otra era la enzima de plasmina autóloga. Esta última se usaba no solamente para el síndrome de tracción vitreomacular, sino también para ROP, retinopatía diabética, oclusiones vasculares, entre otras patologías. Realmente quedó en desuso porque por el grado de complejidad en cuanto a su concentración y por la toxicidad que causaba también hacia la retina. La ocroplasmina, en cambio, esta fue aprobada por la FDA en el 2012. Es una proteasa recombinante que actúa atacando la fibronectina, la laminina
y el colágeno. Esta vitriolisis farmacológica, la única desventaja, por decirlo así, o una de las desventajas, es que la tasa de éxito es relativamente baja, es del 26.5%. Y también, pues, los costos son un poco elevados. En cuanto a la vitriolisis neumática, esta la podemos realizar tanto con el gas, el SF6 o el C3F8, ¿sí? Pero la única diferencia en cuanto a la realización utilizando estos gases es que el C3F8 pues tiene una tasa de, vamos a decirlo, de éxito mucho más alta que la del SF6, ya que el C3F8 pues su capacidad de expansión es 4 veces mayor y dura mucho más tiempo en el ojo que el SF6. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Hablando específicamente del gas. El mecanismo de acción del gas es que la burbuja, al ingresar al vitrio, este va a hacer que el vitrio, las fibras del vitrio se estiren y se contraigan. Y asimismo, posterior por la manipulación, por decirlo así, mecánica de la burbuja con estas mismas fibras, van a hacer que se reexpandan y se rehidraten, induciendo así el desprendimiento del vitrio posterior de manera mecánica y controlada. Ahora sí, un poco más hablando en base a nuestro estudio, estos fueron unos de los artículos que nosotros seguimos como protocolo para realizar el nuestro. Tenemos que Stanley, Chang, Blasco y Rodríguez pues hicieron una vitriolisis neumática con gas C3F8, teniendo una tasa de éxito pues relativamente alta y presentando que ellos referían que tenían un desprendimiento del vitrio posterior entre unas 3 y 4 semanas. A diferencia de Blasco, pues que realmente en ellos, a pesar de que fueron solamente 2 ojos, tenían patologías de base, algunos eran diabéticos, entonces eso hizo que su proceso de desprendimiento, de desprendimiento del vitrio posterior sea un poquito más prolongado. En cuanto, pues, nosotros nos planteamos los objetivos para realizar nuestro estudio, como objetivo principal, planteamos determinar la liberación de la tracción vitreomacular en pacientes sintomáticos mediante la aplicación intravítrea de gas C3F8 como alternativa a la realización del procedimiento quirúrgico. Y los objetivos específicos que nos planteamos asimismo eran evaluar si el efecto de la liberación de la tracción vitreomacular mejoraba la agudeza visual en los pacientes inyectados, también establecer una relación entre la altura de la tracción vitreomacular y la mejora en su agudeza visual posterior a la liberación de la tracción, y establecer la relación entre la tracción y la liberación, asimismo, de la tracción vitreomacular. ¿Cuáles fueron, en cuanto a su metodología, cuáles fueron nuestros criterios de inclusión y exclusión para el estudio? Nuestros criterios de inclusión era todo paciente que presentara una tracción vitreomacular diagnosticada mediante OCT. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Eran pacientes no colaboradores, opacidades de medios muy densas, glaucomas avanzados, oclusiones vasculares retinianas, desprendimientos de retina del ojo contralateral, pacientes panfotocoagulados y pacientes después con algún grado de retinopatía diabética. En cuanto al tratamiento y el control que vamos a hacer. Obviamente, una vez que el paciente era captado mediante un OCT, sí, el paciente pues le hacíamos previo a una asepsia y antisepsia la colocación de anestésicos tópicos, subléfaro, descomprimíamos 0.1 ml de humor acuoso en cámara anterior, inyectábamos 0.3 ml de gas puro a 3.5 milímetros de limbo, sobre todo pues en la parte superior. Realmente no tuvimos si era supratemporal o nasal, era de preferencia por comodidad. Una vez que el paciente lo inyectábamos, le indicábamos que tenía que hacer este movimiento del
pájaro bebiendo agua, es decir, tenía que repetirla unas 15 veces cada hora o cada 2 horas durante el día y dormir boca abajo. Al paciente, después de la inyección, se lo controlaba al siguiente día, se lo volvía a controlar al cuarto día por el tema de la expansión del gas. De ahí lo volvíamos a controlar al mes, donde le realizábamos un OCT de control y le hacíamos un seguimiento de 6 meses para saber la mejor agudeza visual corregida que quedaba el paciente al final. ¿Cuáles fueron los resultados de nuestro estudio? Bueno, los resultados de nuestro estudio es que la mayoría de nuestros pacientes pues, fueron de edad de promedio de 71 años. La extensión de las tracciones vitromaculares, su gran mayoría fueron focales. Tuvimos un promedio de 586 micras. Como dijimos en un inicio, es una patología de predominio femenino, así que tuvimos un 86.2% de ojos femeninos, por decirlo así, versus al 13.8% ojos masculinos. En cuanto a los tipos de tracciones vitromaculares que tuvimos en nuestro estudio, tuvimos un 37.9% de tracciones vitromaculares focales puras, asimismo un 41.4% focales estadio 1A, es decir, que aquí ya íbamos a encontrar tracciones con quistes. Tuvimos también el 3.4% estadio 1B, donde ya encontrábamos una ruptura de las capas internas de la retina, y un 17.2% que lo clasificamos como otros tipos de tracción vitromacular, ya que tuvimos 5 pacientes con una membrana epirretiniana, que estaban asociados también a una membrana epirretiniana, y tuvimos un paciente que tenía una extensa, es decir, que medía más de 1500 micras la tracción. Asimismo, nosotros tuvimos una tasa de éxito del 79.3%, es decir, que liberamos la tracción vitromacular con el gas, frente a un 20.7% que no liberó. Bueno, en cuanto a la agudeza visual, aquí podemos encontrar un cuadro donde nos muestra que sí hubo una mejoría estadísticamente significativa en los pacientes que liberaron la tracción vitromacular. Acá tenemos otro cuadro, ¿verdad?, que nos muestra que los pacientes que tenían mejor agudeza visual previa a la inyección tuvieron mejor agudeza visual posterior a la inyección. Y los pacientes que no tuvieron buena agudeza visual previa, pues tenían las posibilidades de ganar líneas posterior a la liberación de la tracción vitromacular. Y este último es un cuadro comparativo donde podemos ver, hacer una comparación de la agudeza visual pre-inyección y posterior a la liberación, donde también encontramos pues, que hay una mejoría significativamente. Estas son algunas de las imágenes de nuestros pacientes. Traje estas dos específicamente porque, bueno, aquí tenemos en la parte superior una tracción vitromacular focal, estadio 1A, donde podemos evidenciar los quistes, y posterior a la liberación, pues el paciente quedó muy bien. Y uno de los más interesantes y sobre todo significativos, pienso yo, que recuerdo tanto al paciente, era este paciente que tenía muy mala agudeza visual porque, como ya podemos ver, esta es una tracción vitromacular estadio 1B, es decir, que ya tiene un agujero macular incompleto, por decirlo así. Vemos las rupturas de la limitante externa con el elipsoide. Posterior a la liberación, todo se vuelve a unir y el paciente mejoró mucho su visión. ¿Cuáles fueron las complicaciones que nosotros tuvimos durante la realización de nuestro estudio? Pues tuvimos 2 pacientes que hicieron desgarros retiniales. Uno, alcanzamos a darle láser. El segundo, lastimosamente, hizo un desprendimiento de retina, el cual fue intervenido, pues y todo se resolvió bien. En una paciente que tenía una cámara estrecha, al rato de hacer la punción, pues sin querer perforé
el iris y el cristalino, para buena suerte de la paciente y nuestra también, pues la paciente no hizo ninguna reacción inflamatoria, ninguna reacción tóxica, ella continuó con sus indicaciones, y 6 meses después del estudio, pues la programamos para realizarle una cirugía de catarata y así mismo todo se resolvió sin complicación. Esta parte es muy importante. Esta es otra complicación que tuvimos, es que 2 pacientes hicieron un bloqueo de la arteria central de la retina. Justamente fueron los 2 primeros pacientes que empezamos a hacer el estudio. Fue porque en un inicio nosotros nos habíamos planteado hacer lo mínimamente invasiva, entonces no queríamos sacar un muro acuoso de cámara anterior, pues le dimos hipotensores, tanto tópicos como vía oral, hicimos compresión ocular con un pinky para bajar lo más que se pueda la presión del ojo y evitar estos bloqueos, pero bueno, efectivamente pues los pacientes igual hacían un bloqueo. En un inicio retiramos 0.05 de humor acuoso y el bloqueo no se iba, y bueno, retiramos de nuevo 0.05 más y ahí la visión volvió. Entonces, después de esos 2 pacientes, pues realmente a todos le retirábamos 0.1 ml de humor acuoso previo a inyectarle y ninguno más hizo ningún bloqueo. Bueno, comparando nuestro estudio con los estudios que tomamos como referencia para la realización de nuestra vitrolisis, vemos que nuestro porcentaje en la tasa de éxito pues, es bastante similar al de ellos. Tuvimos también, asimismo, un desprendimiento del vitrio posterior de manera mecánica a las mismas semanas que ellos lo publicaban. Hubo una mejoría en cuanto pues, a la agudeza visual. Y algo muy importante que me gusta siempre recalcarlo es la facilidad hospitalaria que tuvimos, ya que si el hospital no hubiese, vamos a decirlo, facilitado las herramientas y la accesibilidad para poder realizarlo, pues realmente no hubiésemos podido concluir nuestra idea. Como conclusión, la vitrolisis neumática es un tratamiento efectivo, mínimamente invasivo y sobre todo económico para tratar este tipo de patologías, tanto las focales y como podemos ver, incluso los que tienen un agujero macular que no sea completo. Hay que seleccionar bien nuestros pacientes antes de inyectarlos. Si vemos que tienen áreas predisponentes a que puedan hacer desgarro, lo recomendable es darle láser, esperar por lo menos un mes para poder inyectarlos. Y obviamente seguirlo de cerca, sobre todo los primeros días. En cuanto a la agudeza visual, tiende a mejorar una vez liberada la tracción vitreomacular y a menor extensión, mayor va a ser la probabilidad de la liberación de la tracción vitreomacular. Muchas gracias. Doctor Campoverde, gracias. Quería compartir unos comentarios en estos momentos. Recuerdo hace años el doctor Blankenship en un estudio colaborativo con el doctor Verdaguer en Chile. Hacían uso de la inyección en aquel tiempo, ni siquiera había C3F8, era el SF6, en el tratamiento de agujeros maculares en miopía magna. Y recuerdo que parte del principio era que no solamente el gas iba a ser un contacto o cierre del agujero, sino que además disecaba y separaba la hialoides posterior, en este caso de tracción vitreomacular sería además la adherencia que tiene el vitrio a la mácula. Y era eso lo que permitía entonces la reaplicación de la retina en aquellos casos de desprendimientos maculares. ¿Cómo crees que está actuando? ¿Qué es lo que está haciendo el gas en esa interfaz? ¿Crees que es la expansión del gas o simplemente el efecto físico de la presencia del gas que hace la separación? Sí, realmente cuando, vamos a decirlo, cuando estuve leyendo para realizar el estudio, así mismo como usted lo dice, anteriormente se usaba el SF6, comencé a leer artículos referentes. La tasa de éxito que tenía el SF6
era del 60%, o sea, era mucho menor al C3F8. Yo pienso que al incluir hoy en día el C3F8 como un medio para el desprendimiento del vitrio posterior, al rehidratarse, porque la propia manipulación de la burbuja de gas con las fibras del vitrio hacen que se rehidrate y eso hace que rompa la hialoides, probablemente en la periferia, al hacer el movimiento del pájaro bebiendo agua. Y como usted lo indica, una vez que el líquido comienza, vamos a decirlo, no solamente a pasar a nivel del vitrio, sino entre la hialoides y la limitante interna, comienza a haber un desprendimiento mecánico un poco más controlado. Mire que yo realmente cuando vi el paciente que tenía la tracción vitromacular 1B, que ya era una ruptura de la limitante externa, yo pensé que se iba a despechar porque pues, era muy fino. Y en todos los 29 ojos que inyectamos, ninguno se despechó. Entonces, sí pienso más que es un desprendimiento controlado por una rehidratación del vitrio que a su vez va a provocar una ruptura de la hialoides, permitiendo un despegue sobre la limitante en esa área de manera controlada. ¿No te preocupa lo de los desprendimientos de los desgarros en la retina y el desprendimiento? Sobre todo en... La verdad que incluso cuando realicé el estudio, el segundo o el primer paciente que inyecté fue el que me hizo el desprendimiento de retina y en ese momento sí sentí un poco de, vamos a decirlo, de tristeza, porque, ¿me entiende? Eso me iba a limitar un poco más, pero pienso que fui un poco más exhaustivo en el tema de la inspección sobre su periferia. No encontré de los pacientes inyectados ninguno con, vamos a decir, las degeneraciones periféricas, que son las más propensas. Este paciente que incluso me hizo el desgarro, no tenía tampoco una degeneración periférica. Pero después, indagando un poco más, sí tuvo antecedentes familiares de desprendimiento de retina. Entonces, en este tipo de pacientes, por eso lo recalqué en las conclusiones, que yo recomendaba, si había algún antecedente o tenían, vamos a decirlo, degeneraciones periféricas, darles láser o en su defecto, si no tienen degeneración, hacer un seguimiento cerca. Los dos pacientes que me hicieron desgarro me lo hicieron durante la primera semana casi. Primera semana, casi 15 días. Entonces, si uno los detecta a tiempo, puede dar láser y evitar de que hagan algún desprendimiento de retina. Eso a la vez del estado fáquico versus pseudofáquico. ¿Notaste alguna diferencia? Perdón. Cantidad de separación. El tener una cirugía previa de catarata, ¿te hizo más fácil el que se separara o era igual fáquico que pseudofáquico? Sí, no. Realmente los fáquicos separaron más, los pseudofáquicos pienso que fue un poquito menos y porque, vamos a decirlo, la propia cirugía muchas veces induce a un desprendimiento del vitrio posterior. Si con una cirugía de catarata no se desprendió, pues probablemente es una hialoides que está un poquito más agarrada a la limitante. Los que más bien no desprendieron fueron los que fueron mucho más extensos e incluso nosotros inyectamos 5 pacientes con membrana epirretiniana, que también pensé que podía ser una limitante, pero bueno, eso estuvo casi 50-50 porque de esos 5, pues por lo menos 2 me liberaron y 3 no me liberaron. Entonces, pienso que en los pseudofáquicos sí puede ser, no un impedimento, pero tal vez un porcentaje un poquito menor a que libere. Ahora te pregunto yo a ti, si tú tuvieras un síndrome de tracción vitriomacular y tienes las dos opciones y te haces una neumo o se hacerte una vitrectomía, ¿qué tú escogerías? Bueno, realmente yo siempre soy de la idea de que entre menos agresivo, menos invasivo es la palabra, perdón, entre menos invasivo sea en un ojo,
o entre menos le hagas, a veces es mejor. Yo hasta el día de hoy es una técnica que sigo usando. Siempre le explico al paciente cuáles son las dos alternativas. Obviamente por el costo sigue siendo bastante accesible para el paciente y no me quejo, la verdad. Me ha ido muy bien. Es un estudio que no solamente me sirvió para mi fellow, sino de largo para toda mi carrera. Gracias, doctor Campoverde. Maravillosa presentación. Por eso No, es que gracias a me usted. invitar a ICAPS. Siempre vienes con lindas ideas y buena evidencia científica de lo que haces. Te lo agradezco muchísimo. Gracias a usted, doctor. Gracias por la invitación. Foro de residentes en ICAPS, franja ocular. Y bueno, ahora tenemos mi estelar Julio Navarrete, quien es fellow del Departamento de Retina, creador y fundador de este programa de ICAPS junto conmigo y también de GES Retina Academy. Y el doctor Navarrete, que es de Ecuador, pero lo tengo secuestrado por unos años aquí en República Dominicana, nos va a hablar de su experiencia con los agujeros maculares y les prometo videos extraordinarios de la técnica quirúrgica. Con ustedes, el doctor Navarrete. Muchísimas gracias, doctor Valle, y buenas tardes a todos los que nos siguen por ICAPS Ocular. Para mí ha sido un honor estar a su lado, doctor, y el grupo de Franja, trabajar con ustedes. Ha sido maravilloso, la verdad. Tengo muy buena experiencia. Y quiero agradecerle a usted, doctor, porque además que de oftalmólogo me está formando como retinólogo, tanto usted como al resto de nuestros adscritos del Departamento de Retina y Vitrio. El día de hoy les traigo el tema del agujero macular. Vamos a hablar un poco del abordaje clínico y el abordaje quirúrgico. Vamos a empezar introduciendo el tema del agujero macular, y para esto quisiera definirlo como una apertura espesor completo redonda que debe estar en el centro foveal. Este agujero macular no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos no tenemos un motivo, digámoslo así, en el que podamos demostrar por qué ocurre el agujero macular. Hay unas cuantas teorías, pero en la mayoría de los casos este ocurre de forma idiopática. Y lo que se cree es que hay una tracción vitriomacular anómala que genera el agujero macular. Hay otras causas de agujero macular. Tenemos el agujero macular traumático. La cirugía de retina puede inducir un agujero macular. No en todos los casos, gracias a Dios, pero lo puede hacer. También hay agujeros maculares secundarios a degeneraciones miópicas, por ejemplo, en los pacientes con miopía magna, pacientes de agujeros maculares que se pueden desarrollar en el contexto de un edema macular cistoide y también en casos inflamatorios, por ejemplo. Epidemiológicamente se sabe que el agujero macular afecta más a mujeres que a hombres, en ciertas literaturas de 3:1, en otras literaturas de 2:1, pero sí que es una enfermedad que tiene una mayor incidencia en el grupo de femenino. Suele ser bilateral, no en todos los casos, es raro, pero puede hallarse bilateral. Y es cierto que un paciente que tiene un agujero macular en un ojo tiene una incidencia de tenerlo, dependiendo de la literatura que se revise, de hasta un 15%. Eso sí, si un paciente desarrolla un agujero macular, el riesgo relativo de desarrollar un agujero macular en el ojo contralateral a un año es del 1% si el paciente no tiene un desprendimiento de vista posterior aún. Sabemos que la prevalencia, por suerte, del agujero macular es baja, de un 0.33% de la población, y que es una enfermedad que suele afectar a los pacientes en la sexta y séptima década de vida. Uno de los signos clásicos biomicroscópicos y semiológicos del agujero macular es en la prueba Waskey-Allen. Lo que vamos a ver es que estos pacientes van a ver literalmente una ruptura de una línea trazada por la hendidura a través del lente de 90 dioptrías en la lámpara hendidura. El paciente nota una línea en el centro, el paciente nota un agujero, un espacio hueco en el centro de esta línea, y este es el escotoma central que genera el agujero macular. Fisiopatológicamente, el agujero macular idiopático se cree que a lo que se debe es a una fuerza centrífuga y a una tracción vitriomacular antero-posterior de forma oblicua que eleva y empieza a traccionar los bordes
de la foveola hasta producir una separación de la zona de interdigitación entre el EPR y los fotorreceptores. Esto también se debe a una atracción tangencial de la hialoide prefoveolar en la retina. Hay otras teorías. Tenemos otras teorías, hay teoría cistoidea, que estos son donde se empiezan a formar quistes perifoveolares con corteza vítrea adherida a los mismos, que luego evoluciona rompiendo las paredes de quiste y generando el agujero macular. Hay teorías vasculares también, cambios involutivos de un menor riesgo vascular, sobre todo en estos agujeros lamelares que se producen, por ejemplo, en patologías vasculares como la telangiectasia macular. La teoría vítrea, que tiene que ver con la síntesis, la cinéresis, que genera una reducción del volumen del vítreo y la generación o la inducción de tracción mecánica de estas fibras vítreas que forman el vítreo, que al descomponerse o al perder su volumen se levantan o se rompen, generando tracción aguda sobre los foveolas. Los cambios hormonales explicarían por qué en las mujeres es más común el agujero macular que en los hombres, y esto se debe a que estos cambios hormonales normales en las pacientes menopáusicas inducen una degeneración vítrea e inducen la contracción inexplicable de la membrana limitante interna. En el agujero macular traumático, se sabe que esto ocurre por una atracción vitromacular aguda, que luego genera una necrosis por una degeneración cistoide de la retina, y también en estos casos pudiera haber, dependiendo la severidad del trauma, una ruptura coroidea asociada con una hemorragia subfoveal. En el agujero macular miópico, en cambio, es un ojo que sufre la tracción de dos movimientos, un movimiento centrífugo del vítreo y un movimiento expansible del globo ocular, lo cual separa las paredes de la retina, produciendo, además de un agujero macular que generalmente es de capas externas de inicio, esto genera una foveosquisis progresiva, donde no siempre el pelaje o la liberación de la tracción generada por la membrana limitante interna logra corregir este agujero. Hay otras causas un poco más extrañas, causantes de agujero macular, por ejemplo, enfermedad de Alport, enfermedades inflamatorias como el BESTEP, como la enfermedad del arañazo de gato. Todas estas enfermedades inflamatorias pueden inducir un agujero macular, no es común, y esto es motivo de otra clase. En cuanto a la presentación clínica, les hablaba yo que el signo en el signo de Waskey-Allen o en el examen de Waskey-Allen, la prueba de Waskey-Allen, podemos ver ese escotoma central. Esto generalmente es lo que refiere el paciente con agujero macular, pero no siempre. En sus estadios iniciales puede cursar asintomático. Como les decía, el signo biomicroscópico es este anillo, digamos, que se forma de la pérdida de la continuidad de sustancia a nivel del centro de la fobia, pero esto no siempre se ve en estadios tempranos de la enfermedad. Como les decía, pudieran ser asintomáticos, y lo común es el escotoma central, que se puede ver tanto en energía de Antler, prueba Waskey-Allen, y también se puede ver en un campo visual 10-2. Además, en microperimetría también se pueden encontrar estos microescotomas que se van a empezar a formar en estadios tempranos del agujero macular. Los pseudoagujeros, en cambio, es una imagen que normalmente la vemos en forma de U o en forma de V, y esto se debe a un engrosamiento macular producto de una membrana epirretiniana que empieza a traccionar los bordes de la foveola, generando esta imagen, digamos, de pseudoagujero. En cambio, los agujeros lamelares son aperturas de quistes de degeneración cistoide que empiezan a ocurrir de forma bi o trilobulada en el centro de la fovea. Y en histología, en estos agujeros lamelares, lo que se ve es un adelgazamiento, una atrofia del tejido foveal con pérdida parcial o total de la capa nuclear externa. En cuanto al diagnóstico, Donald Gass hace muchos años ya nos hizo una clasificación biomicroscópica, y Gass, quien fuera profesor de nuestro querido doctor Valle, describió los diferentes estadios del agujero macular solamente sentado con una lámpara hendidura y un lente de 90 dioptrías. El agujero macular estadio 1 lo describió Donald Gass
como un 1A y 1B. El 1A se debe a un pequeño punto amarillo que se encuentra en el área de la fobia con una pérdida de la depresión fobial. Si lo comparamos con el hallazgo tomográfico, efectivamente en el 1A lo que vamos a ver es una pérdida de la depresión fobial normal causada por una separación de la hialoides posterior incompleta, donde su adhesión se mantiene en los bordes de la fobia, generando una tracción focal sobre la misma, sin generar aún un agujero de espesor completo. En el 1B, Gass lo describió como ya un anillo amarillo en el centro de la fobia con pérdida de la depresión fobial. En el OCT, lo que vamos a ver es ya una tracción vitriomacular más acentuada y ya un agujero de espesor completo. Esto es lo que se llama como un agujero macular oculto. Como decíamos, Gass también interpretó que podemos tener un desprendimiento seroso, foveolar seroso, donde vamos a ver un desplazamiento del pigmento xantófilo, o después un agujero macular oculto, el cual todavía no es visible biomicroscópicamente. ¿Qué es lo cierto de esta clasificación? Que hasta este punto la decisión de observar pudiera ser la decisión más correcta para estos pacientes, porque según lo describió Gass en su serie de casos, la mitad de estos pacientes resuelven el agujero macular sin nosotros ni siquiera tocar a estos pacientes. En el agujero macular de estadio 2, ya aquí hay una creciente oval, generalmente puede ser central o excéntrica, y ya se observa un agujero de espesor completo clínicamente y biomicroscópicamente a través de un lente de 90 dioptrías. Aquí generalmente lo que tenemos, o lo que se observa en OCT, es ya una separación incompleta de la tracción vitriomacular con un opérculo de tejido retiniano, digamos, traccionado por esta adhesión o esta tracción vitriomacular anormal. En el estadio 3 se suelta esta tracción vitriomacular, pero la adhesión de la hialoides posterior continúa a nivel del nervio óptico. Y Gass describió que generalmente estos agujeros de estadio 3 tienen más de 400 micras de diámetro, y ya aquí se ve una separación completa y inclusive se puede ver biomicroscópicamente una condensación vítrea flotando sobre el área de la foviola, pero aún no se observa biomicroscópicamente un anillo de Weiss, que nos habla de una separación completa del vitrio posterior. En el estadio 4, ya Gass lo describió con un agujero macular de espesor completo con una separación completa de la hialoides posterior. Y justamente es algo que se corroboró con tomografía de coherencia óptica. El Grupo Internacional de Tracción Vitriomacular se reunió para tratar de establecer una nomenclatura, digamos, un poco más unificada acerca de los distintos estadios del agujero macular, pero aún así conservan ellos la clasificación biomicroscópica y clínica realizada por el Dr. Gass, porque además de hablarnos de un estadiaje certero del agujero macular, nos permite tomar decisiones quirúrgicas o clínicas en cuanto al manejo del agujero macular. El estadio 0, que es un estadio donde solo hay una adhesión vitromacular sin una tracción real. En el estadio 1 es cuando ya tenemos una tracción vitriomacular, lo que ya nos conversó el doctor Nelson Campoverde, y donde hablábamos de que estos pacientes, la mitad de ellos se pueden observar y la mitad de ellos van a evolucionar un agujero macular. Y con distintos métodos de tratamiento, tanto clínicos como quirúrgicos, como se han propuesto. A partir del estadio 2 cambia un poco el abordaje. A partir del estadio 2 ya hablamos de que es mejor operar a estos pacientes porque muchos de ellos van a evolucionar a un estadio 3 y un estadio 4 en el futuro, y no solo así, sino que va a crecer el diámetro del agujero macular si no tratamos a estos pacientes. ¿Qué es lo cierto? Es que de estos tipos de agujeros nosotros podemos tener en el estadio 3
Generalmente son agujeros de medianos a grandes, medianos, como está descrito aquí abajo a la izquierda, un agujero que está entre 250 y 400 micras, y grandes cuando ya tenemos agujeros maculares mayores a 400 micras. ¿Qué es lo cierto de estos pacientes? Es que a menor diámetro, digamos, tiene un mejor pronóstico visual y anatómico, pero lo cierto es que si nosotros operamos a un paciente en estadio 1, muy probablemente la propia cirugía de retina va a inducir un agujero macular. La figura cambia un poco a partir del estadio 2, donde a partir del estadio 2 la tasa de éxito del cierre macular con la pura vitrectomía es mucho mayor que observando solamente el paciente. De hecho, si nosotros nos sentamos a observar un estadio 2 en adelante, es muy poco el porcentaje de pacientes que resuelven espontáneamente, menos del 10% de ellos. En cuanto al tratamiento, a manera de resumen y como introducción a lo que vamos a hablar más adelante, como les decía, a partir del estadio 2 en adelante, lo ideal es operar. Se puede hacer una vitrectomía solamente y se puede hacer también una vitrectomía con pelaje de la membrana limitante interna. Esto sobre todo es útil para pacientes en estadio 3 y 4 y como taponador se puede usar tanto un gas como taponador con una concentración no expansible o se puede utilizar el silicón. Generalmente se recomienda a pacientes dormir boca abajo, en posición prona. Esto ha cambiado un poco, pero aún así en muchas prácticas sigue siendo el método estándar. Como les decía, el estadio 1 se puede observar, la mitad de estos resuelven únicamente con la liberación de la tracción vitreomacular espontánea y a partir del estadio 2 y 4, como les decía, la resolución espontánea es mucho menor, menos del 10%, se puede hacer una vitrectomía con pelaje y generalmente, dependiendo del grosor del agujero y de la causa del agujero, el cierre del agujero puede luego de una vitrectomía con pelaje llega entre un 92 y hasta un 100% en ciertas serie de casos. Cuando tenemos un pronóstico favorable, generalmente se habla de un paciente con reciente inicio y un paciente con un agujero macular de pequeño a mediano, es decir, menor de 400 micras. Y desfavorables son pacientes que tienen más de un año de sintomatología, es decir, más de un año con el agujero macular y un agujero macular de un espesor mayor a 400 micras. Sin embargo, la cirugía del agujero macular no está libre de complicaciones. Podemos producir desgarros retinianos periféricos levantando la hialoide de estos pacientes. Es por eso que ciertos cirujanos tratan de evitar levantar la hialoide más allá de lo que es absolutamente necesario. Y pues estos desgarros retinianos se pueden producir hasta un 14% intraoperatorio. Se puede generar catarata, ya sea por la cirugía per se, por el taponador utilizado. Y se puede pasar que estos desprendimientos o estos desgarros retinianos inadvertidos produzcan un desprendimiento de retina en el futuro. También podemos tener defectos en el campo visual producto de una cirugía para tratar un agujero macular, ya sea por el trauma mecánico, y sobre todo estos defectos se pueden observar más claramente por microperimetría, por la fototoxicidad inducida por la endoluz en la cirugía de retina, por una desecación de la retina, queriendo hacer el pelaje de la membrana limitante interna o inclusive producirle a estos pacientes un glaucoma secundario al taponador o al procedimiento per se. En cuanto a los factores de pronóstico visual, lo que sabemos es que entre mayor sea el tamaño del defecto de los segmentos externos, los fotorreceptores, es decir, el mayor sea el tamaño del agujero, vamos a tener una menor agudeza visual post cirugía. Eso es algo que ya se ha descrito varias veces. Y también algo que ha ganado mucha más fuerza a partir de la era del OCT es la presencia o digamos, la preservación tanto de la membrana limitante externa como la zona de elipsoides. Estos pacientes que tienen preservación de la zona de elipsoides tienden a ganar mucho más letras que los pacientes que no tienen preservadas. Y mucho más aumenta el pronóstico visual cuando además de la preservación de la capa de elipsoides, tenemos una preservación de la membrana limitante externa. ¿A qué se debe esto? La membrana limitante externa nos habla de la salud de la interacción entre las células de Müller con los fotorreceptores. Si esta se mantiene estable, significa que la célula de Müller aún no ha perdido su función y aún no ha perdido esa relación íntima con los fotorreceptores. Y la capa de elipsoides nos habla del metabolismo
del fotorreceptor, ya que aquí es donde se encuentra la mayor cantidad de mitocondrias productoras de energía para el metabolismo del fotorreceptor. Entonces, mientras estas dos estén preservadas, el pronóstico visual será mucho mejor en nuestros pacientes. Y esto es algo importante que el cirujano debe explicar sobre sus pacientes antes de cirugía. Como les decía, es más común en mujeres que en hombres. Como les decía, entre una mejor agudeza visual al inicio o al momento del diagnóstico y del tratamiento, mejor agudeza visual al final. El tamaño del agujero importa. Entre menor tamaño de espesor del agujero, mejor respuesta o mejor ganancia visual. Y entre menor duración del agujero, también tenemos una mayor ganancia visual al final del procedimiento o al final del seguimiento a largo plazo. ¿Qué es lo cierto? Que no hay todavía, o por lo menos este estudio de Steele y colaboradores no demostró que hay una mejor ganancia visual si nosotros pelamos completamente la limitante versus si hacemos un pelaje incompleto. Y tampoco demostraron una mejor ganancia visual si el paciente adquiere una posición prono versus no prono al final del estudio, el seguimiento que fue de estos pacientes a 1 año. En cuanto a lo que ya les decía de los factores anatómicos observados por tomografía de coherencia óptica, aquí Chan y colaboradores hicieron una descripción de hallazgos anatómicos luego del cierre de un agujero macular y demostraron que, por ejemplo, si nosotros tenemos una proliferación glial en el centro de la fóvea, luego de reparar un agujero macular, estos pacientes tienden a tener menor ganancia visual. Además, si nosotros tenemos una reconstrucción incompleta o no tenemos una resolución de la zona elipsoide, estos pacientes tienden a ganar menos letras que los pacientes que sí reconstruyen su zona elipsoide. Y a lo mismo, lo correspondiente a la membrana limitante externa. Aquellos que tienen una reconstrucción completa de la membrana limitante externa suelen tener una mejor ganancia visual. Ahora, factores de cierre anatómico o de éxito anatómico de cierre en los pacientes con agujero macular. Este trabajo de Ekran Unzal y colaboradores describió un cono truncado donde nosotros estamos viendo acá, en este cono, estamos viendo la altura del agujero en la letra D, si lo observan en su pantalla, que se mide desde el epitelio pigmentario de la retina hasta la membrana limitante interna, el ancho interno o el foramen interno del agujero, que se mide en los bordes más cercanos en la superficie interna del agujero, y el ancho externo, que se mide, o de base, que se mide de un lado al otro del agujero en su porción más externa. Entonces, con esto, ellos determinaron el índice de ancho del agujero macular, el diámetro del agujero macular y el índice del agujero macular per se. ¿Qué determina esto? Que a un mayor índice de diámetro y a mayor índice de ancho, digamos así, o de espesor del agujero macular, estos pacientes tienen un mejor éxito de cierre anatómico. ¿Por qué? Porque si es más alto el agujero que ancho, esto quiere decir que hay una tracción activa todavía produciéndose sobre los bordes del agujero, que si nosotros la liberamos y liberamos la tracción generada por la membrana limitante interna, vamos a lograr un cierre anatómico del agujero macular. No así lo que ocurre cuando tenemos un agujero macular de bordes planos y mucho más ancho que alto. Y lo mismo, ellos explicaron lo que ya veníamos hablando acerca del diámetro externo del agujero macular. Entre un mayor diámetro externo en micra, algo que ya nos explicó el doctor Donald Gassi hace muchos años en sus estudios clínicos, el paciente tiene una menor chance de cerrar anatómicamente el agujero luego de una cirugía. Ahora, en cuanto al tipo de agujero, esta serie de casos nos demostró que dependiendo del tipo de agujero, vamos a tener una cierta tasa de éxito anatómico luego de una vitrectomía. Por ejemplo, un agujero macular idiopático, solo con la pura vitrectomía tiene una tasa de éxito de un 86%. Miren cómo baja la tasa de éxito del agujero macular traumático, donde la tasa de éxito es del 61%, mucho menor del 44% con un agujero macular relacionado a la diabetes. Y en promedio, tanto del traumático como del diabético, la tasa del agujero macular se mantiene siempre por debajo del 50%. Ahora, la pregunta si pelar completamente la limitante interna
o generar un flap invertido de membrana limitante interna para cubrir el agujero macular. En cuanto a cierre anatómico, en cuanto a éxito de cierre anatómico, Chen y colaboradores realizaron un metaanálisis, recogieron los estudios con mayor potencial estadístico o con mayor poder estadístico y determinaron que la mayoría de los estudios favorece a realizar un flap invertido de membrana limitante interna versus un pelaje completo de la limitante interna para el tratamiento del agujero macular. Este es un caso que realizado en el departamento de retina y vitrio por su servidor. Este es un agujero macular reparado con una técnica de flap temporal. Como explicábamos, luego de teñir la membrana limitante interna con azul brillante, procedemos a realizar un rasgado de la membrana limitante de forma vertical, temporal a la fobia. Aquí hay que tener cuidado con los sangrados que se pueden producir por el microtrauma, ya que estos sangrados pues, producen una especie de pegamento que nos dificulta un poco llevar, como ven, el flap de membrana limitante interna hacia recubrir el agujero. Y luego pues realizamos nuestro intercambio de BCS a aire y posteriormente ponemos el taponador. En este caso nosotros utilizamos el C3F8. Esto es un agujero macular reparado en un paciente, en el contexto de un paciente con un desprendimiento de retina. Aquí nos ayudamos del perfluorocarbono como un líquido pesado para poder estabilizar la retina en el sitio donde vamos a obtener el flap. Aquí el perfluorocarbono, si bien nos estabiliza la retina, nos dificulta un poco maniobrar la membrana limitante interna porque el peso del líquido pesado aplasta la membrana limitante interna contra la superficie de la retina. Entonces, aunque técnicamente es más difícil, nos ayuda también el perfluorocarbono a luego pues, permitir que el flap se quede, digamos que así, muy firmemente por encima de la superficie del agujero macular, para luego de retirar el perfluoro y poner nuestro taponador, permitir que el flap cierre el agujero macular mientras nosotros terminamos de reparar el agujero, el desprendimiento de retina. Este es otro caso, aquí lo realicé en el departamento de retina y vitrio de nuestro hospital, es un caso realizado conmigo y el doctor Juan Valle. Aquí lo que hicimos nosotros fue, empezamos una limitorexis para tratar este agujero macular, y luego la recomendación del doctor Valle fue que como se trataba de un agujero macular de un espesor importante, este agujero macular tenía 600 micras de espesor, nos recomendó el doctor pues utilizar ese flap o esa tejido de membrana limitante que habíamos obtenido para recubrir con ella misma el agujero macular. Noten que mecánicamente uno puede ir aposicionando el flap de membrana limitante sobre el agujero macular para luego realizar el intercambio y colocar el taponador. Ahora, ¿qué pasa? No siempre nos cierra el agujero macular de primera instancia. A veces tenemos un agujero macular crónico de un espesor de mucho más de 1000 micras, donde generalmente sabemos que la sola vitrectomía no va a mejorar el problema, que el solo pelaje de la membrana limitante interna recubriendo el agujero no va a mejorar no va a lograr un cierre total, o no va a lograr una recuperación visual correcta. Y entonces acá tenemos la limitancia de qué hacer con este paciente. Se han descrito varias técnicas, muchas de ellas sin éxito, y de las que más están teniendo éxito en el presente es el trasplante de retinautólogo o la colocación de una membrana, de un trasplante de membrana amniótica. ¿Qué sabemos o qué describieron este estudio colaborativo realizado en varios centros con distintos médicos reconocidos como Grewal, Steve Charles, Cadamosono, donde ellos recogieron todos sus casos de trasplante de retinautólogo para reparar un agujero macular? La mayoría de estos pacientes tenían agujeros maculares con un diámetro interno mayores a 400 micras, en promedio unas 825 micras, y un diámetro mayor máximo de 1225 micras. Y en estos pacientes, la mayoría de ellos tenían miopía patológica. ¿Qué descubrieron ellos? Que el 36% de los pacientes a los cuales se les realiza un trasplante de retinautólogo mejoran la visión.
logran estabilizar la visión un 41% de estos pacientes y empeoran visualmente un 21% de estos pacientes. Asombrosamente, la tasa de éxito anatómico es muy buena en estos pacientes. Hasta un 87% de los pacientes logra un éxito anatómico con una sola intervención. Estos son fotos de ejemplos de pacientes con agujero macular previo y noten cómo este trasplante de retinautólogo logra empatarse con el tejido retiniano circundante y logra generar estos pequeños signos de que se está produciendo una reintegración neuronal de la retina de la retina autóloga con la retina de la fovea de este paciente. Otro trabajo realizado por Moisivi también nos habló de trasplante de retina autólogo o el trasplante de flap libre de retina neurosensorial. Y acá, si se dan cuenta, la ganancia visual es muy parecida a lo que escribieron Charles y Canzono en su estudio colaborativo. Ganancia de más de 3 líneas de visión hasta en un 36% de los casos. Ahora, el cierre en este grupo de pacientes fue mayor, fue de un 88%, un cierre completo de hasta casi un 90% y un cierre excéntrico de un 10%. ¿Cuáles son las complicaciones de estos procedimientos? Podemos tener una dislocación del graft. No es lo común, pero puede ocurrir. Y en esta serie de casos también se evidenció que hasta un 5% de estos pacientes presentan una hipertensión ocular severa que requiere tratamiento luego del procedimiento. En cuanto a la parte anatómica, recuerden que les hablaba de que hay ciertos factores anatómicos por OCT que nos hablan de un mejor pronóstico visual. Noten aquí en el trabajo de estos investigadores donde la reconstrucción de la membrana limitante externa se logró hasta en un 54% y de la zona elipsoide se logró hasta en un 50%. Aunque estos números no pasan la mitad de los pacientes, para mí estos números son sumamente alentadores porque estamos hablando del trasplante de un tejido neurosensorial autólogo a una posición crítica de la mirada, como es el centro de la fovea. Y en cuanto a la comparación de la membrana amniótica, mucho se ha hablado de si es mejor utilizar una membrana amniótica criopreservada o una membrana amniótica deshidratada. Acá Juan y colaboradores no encontraron una diferencia en cuanto a ganancia visual de los pacientes que se les colocó un trasplante de una membrana amniótica criopreservada versus un trasplante de una membrana amniótica deshidratada. ¿Qué es lo cierto? Que para que esta técnica tenga éxito, la parte o la cara del corion de la membrana amniótica debe ir en contacto con el epitelio pigmentado de la retina. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un paciente con agujero macular tratado con trasplante con membrana amniótica. Este es un caso del departamento de retina observado por el doctor Nassim Abreu de un paciente con un agujero macular refractario, donde de primera instancia se quiso realizar una vitrectomía y no se logró culminar la misma. Este paciente tenía un diámetro vertical del agujero, o espesor vertical del agujero muy grande, 1200 micras, un diámetro, digamos, horizontal de casi 1000 micras en este paciente. Luego del doctor realizar una limitorexis del borde interno del agujero, de la limitante interna del agujero, se pasa a cauterizar lo que va a ser el borde del sitio donde se va a obtener el trasplante de autólogo de retina con el objetivo de minimizar el sangrado producido por el corte del flap libre de retina. Luego de cortar el flap libre de retina, aquí el doctor se ayudó de una tijera neumática bajo perfluorocarbono. Se coloca más perfluorocarbono para prevenir que entre fluido subretiniano fluido por debajo del área donde se toma el flap, y luego con una soft tip, con una cánula de soft tip de punta de silicona, se lleva mecánicamente el flap libre de retina autólogo hacia el borde, hacia el interior del agujero. Aquí no es necesario utilizar vacío, solamente con el puro efecto mecánico de la punta de silicona se puede llevar bajo el perfluor
el flap de retina autólogo. Y acá, en este caso, el doctor decidió hacer un intercambio de pleroctano con el aceite de silicona. Este, en cambio, es un caso del doctor Alfredo Borgia, donde luego de levantar, usando el vacío pasivo de la cánula de Charles, los bordes del agujero pasan a cortar el graft de membrana amniótica y lo llevan ayudándose a la técnica bimanual, asegurándose de que la porción correspondiente al corion entre dentro de la cara interna del agujero en contacto con el epitelio pigmentario y la porción del amnios hacia la cara, digamos, de la membrana limitante interna de la retina o hacia la superficie interna de la retina, dicho de otra forma. Y se coloca mecánicamente la membrana amniótica dentro del agujero macular. Y luego se produce un intercambio y se puede dejar a estos pacientes de igual manera con un taponador, y generalmente, o lo que refiere el doctor Borgia, es que en sus manos y en sus casos no es necesario utilizar otro taponador que no sea aire en estos pacientes. Para el manejo del agujero macular traumático, aquí, si bien sabemos que antes de la era de la utilización de la membrana amniótica y el trasplante de retina autólogo no había mucho de lo que se le podía ofrecer a estos pacientes. Generalmente los agujeros maculares traumáticos son agujeros planos de un espesor mucho mayor a su altura, por ende su tasa de cierre es mucho menor. Y lo que estos investigadores propusieron es realizar una disección, digamos, una hidrodisección, vamos a decirlo así, de la retina en área de la mácula para producir un levantamiento de la retina y luego aspirar ese fluido para producir un colapso de la retina. Y teóricamente esto iba a producir que el agujero levante sus bordes y al caer se produzca un cierre secundario del agujero. En la mayoría de estos pacientes hubo un cierre del agujero y una ligera ganancia visual, aunque no del todo importante, pues por lo menos estos pacientes ganaron algo de visión en estos estudios. En la mayoría de estos casos se utilizó el SF6 y también el perflueta. Y a manera de resumen, en cuanto al manejo del agujero macular, les traigo aquí lo descrito por Resende, que hizo una revisión muy importante acerca del manejo o cómo manejar a los pacientes en el contexto de un agujero macular. Y cuando tenemos un agujero macular grande, que está entre 400 y 500 micras, en la revisión realizada por Resende refiere que aquí es imperativo realizar una vitrectomía con un peeling amplio de membrana limitante interna. Si tenemos un agujero entre 500 y 650 micras, depende con qué nos encontremos. Si tenemos bordes elevados, podemos hacer un flap invertido de membrana limitante interna. Si tenemos bordes planos, podemos hacer una hidrodisección perifoveolar, que era lo que les explicaba, que se había estudiado en pacientes sobre todo con agujero macular traumático. Ahora viene una nueva clasificación en cuanto al tamaño de los agujeros, que es este agujero macular extra grande. Es un agujero macular que está entre 650 y 800 micras. ¿Qué hacer con estos pacientes? Si tenemos bordes elevados, podemos hacer un flap invertido. Si tenemos bordes planos, ya hay que irnos a técnicas de cierre secundario del agujero macular, ya sea con una hidrodisección perifoveolar, ya sea con un trasplante autólogo de retina, o ya sea con un tapón con membrana amniótica. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un agujero macular entre 800 y 1000 micras? Podemos realizar cualquiera de estas tres técnicas. Lo cierto es que la tasa de éxito va a ser mucho menor. Si tenemos un agujero macular mayor a 1000 micras, generalmente aquí no nos va a servir de nada hacer un pelaje delimitante, no nos va a servir nada hacer un flap delimitante. Aquí vamos a tener que irnos a realizar una técnica mucho más agresiva, mucho más invasiva, como un trasplante de retina autólogo. Y son pacientes que tienen una longitud axial mayores de 30 micras, mayores de 30 milímetros, con pacientes que tienen una miopía magna, una miopía patológica, con un agujero macular que sobre todo es externo. Aquí lo que tenemos que nosotros hacer, además, es colocar un bucle macular, una indentación macular que permita posicionar nuevamente el EPR a la retina neurosensorial.
Nuevamente doy las gracias a mi mentor y profesor, el doctor Juan Valle, a todo el departamento de retina por todo su apoyo durante este tiempo y a todo el grupo de ICAPS y Franja Ocular. Doctor Navarrete, genial, espectacular tu presentación. Un tema bastante complejo, largo, y trajiste experiencias de diferentes autores, ¿no? Y a la verdad, aunque uno piensa que tiene que ver mucho con lo que son los conocimientos, lo que ha ocurrido con el microscopio, con la inversión de imágenes, con el Ingenuity, sobre todo con el 3D, y las técnicas que tenemos para manipular la membrana limitante interna y el agujero, yo creo que le tenemos que dar las gracias a ese desarrollo de la tecnología más que a otra cosa, porque a la verdad, la forma en que trabajáis ahora no tiene nada que ver con lo que se tenía hace apenas 25 años. Ha sido revolucionario. Eso es así, doctor. No solamente el hecho de calibres más pequeños de vitrectomía que nos permite una vitrectomía muchísimo más segura, con cierre de las esclerotomías sin necesidad de 100% de colocación de suturas, con sistemas, como usted mismo menciona, de inversión que han simplificado muchísimo el trabajo del cirujano y del asistente, pinzas con un nivel, con una precisión de agarre increíble que antes no las teníamos, con scrapers, con polvo de diamante para permitirnos levantar la limitante interna. Es decir, al día de hoy tenemos un sinnúmero de piezas, tanto quirúrgicas como sistemas de ópticos, como métodos de estudio, ya sea tomografía, que hoy en día decimos no OCT, no party, no hay fiesta sin OCT, tenemos que tenerlo, tenemos que estudiar también sin OCT, tenemos microperimetría para estudiar nuestros pequeños daños producidos por el fino movimiento o el fino, digamos, levantamiento que hacemos en la retina cuando hacemos ese pinching o ese levantamiento de la membrana limitante interna. Es decir, ya tenemos muchas más formas, no solo de mejorar nuestra técnica quirúrgica, sino de presionarnos como cirujanos a hacerlo cada vez mejor. Gracias, doctor Navarrete. Nos quedan unos minutos para una presentación que yo sé que les va a gustar y me honra presentar al doctor Tomás Barrueto, quien nos va a hacer la presentación de algo que nos ocurrió hace apenas una semana. Con ustedes lo dejo con el caso de la semana. Doctor Barrueto. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la presentación. Vamos a mostrarles a ustedes el caso clínico de la semana, que lo llamamos la corteza chiclosa. Esta es una paciente femenino de 70 años que acude a consulta por un chequeo de rutina. Dentro de su historia médica solamente destaca antecedente prediabetes y no tiene ningún antecedente oftalmológico. Dentro del examen inicial, la refracción sin corrección de ambos ojos es de 20/80 y la agudeza visual con corrección en ambos ojos es solamente hasta 20/50. Aquí les dejo la refracción y la tonometría está en 13 y 14 milímetros de mercurio. Dentro del examen externo, tanto los párpados como los anexos está normal. El segmento anterior también normal, con la presencia de una catarata, núcleo color y opacidad de 3 en ambos ojos, y un segmento posterior en ambos ojos normal. Por lo tanto, se decide operar de catarata, ambos ojos, pero planificando el ojo izquierdo primero, ya que al hacer prueba de dominancia, este era su ojo dominante. Solicitamos los exámenes de rigor, un IOL Master, vemos que el largo axial es bastante promedio, y nosotros generalmente lo que hacemos es calcular mediante la fórmula de Barrett. Para el ojo dominante tratamos de dejar lo más cercano a plano, y para el ojo no dominante dejarlo levemente miope. Para esa configuración Barrett nos da un lente de un poder 22 en el ojo izquierdo y un lente de poder 23 en el ojo derecho.
según el reporte de cálculo, corroboramos que sea 23 en el ojo derecho y un lente 22 en el ojo izquierdo. Voy a cargar la presentación ahora, el video. Esta paciente presenta con cataratas bilaterales y le operamos el primer ojo con una técnica convencional de facoemulsificación. La clasificación LOX de su cristalino era LOX 2, que quiere decir que era un cristalino relativamente blando. Y vemos una capsulorhexis perfecta prácticamente, con mucha facilidad usando este instrumento de MCT, el cual nos permite un abordaje sin problemas en la hidrodisección. Sin embargo, cuando vamos a hacer la rotación del núcleo, notamos que está adherido. Es muy difícil liberarlo de su lecho del epinúcleo y de la cápsula posterior. La facoemulsificación, siendo una catarata blanda, vemos que hacemos nuestro surco central, técnica de dividir y conquistar, con el chopper de Nagahara, y con la tradicional cruz de Malta, vemos cómo salen los cuadrantes sin ninguna dificultad hacia la parte central. Apenas movemos el faco de la mano derecha, casi todos los movimientos son con la mano izquierda. Aquí tratamos de aspirar el epinúcleo y vemos que existe cierta resistencia, por lo cual decidimos hacer una hidrodelaminación del epinúcleo, pero nunca logramos crear la ola de hidrodisección, por lo cual pasamos a las cánulas de Burato. Aquí vemos cómo se realiza la aspiración y de nuevo era una corteza y epinúcleo sumamente adherente a la cápsula posterior. Un caso muy singular en este sentido. Tanto así que era por láminas, por lamelas que aspirábamos los fragmentos de epinúcleo. En un momento haciendo esta aspiración vemos con los movimientos en zigzag que acostumbramos a hacer para el núcleo, que aspiramos la corteza, pero es tanta la adherencia a la cápsula posterior que rebota, es como si fuera elástica, pegajosa. Y vemos en este momento que no solamente traemos la corteza, sino la cápsula junto con la corteza. Así de adherido estaba. Afortunadamente lo detecté y no rompimos células ni hubo diálisis, por lo cual pudimos continuar. Cambiamos de mano, ahora con la aspiración en la mano izquierda de la cánula de Burato, y ven que lo mismo ocurre en el cambio de mano. Es que la cápsula y la corteza y el epinúcleo parecieran una monopieza, no se liberaron. No se pierde la paciencia, nos ponemos en slow motion, como dicen, cámara lenta, para poder así completar esta aspiración que es fundamental para hacer diferencia, que aún logrando la captura del epinúcleo y de la corteza, no logramos desprenderlo de la cápsula posterior. Ahí se nos ocurre una idea, porque no tratamos de cambiar la posición de las manos para poder separar el epinúcleo y la corteza de la cápsula posterior. Esta técnica de Burato a mí me encanta porque la córnea se mantiene completamente arqueada, no hay un volumen excesivo de infusión y los endotelios al día después de la cirugía me quedan perfectamente claros. Aquí vemos en el cambio de mano cómo procedo a introducir la cánula de aspiración debajo del epinúcleo y hago la hidrodelaminación con la irrigación de Burato. Esto libera finalmente el epinúcleo y uno piensa que ya está libre de problemas hasta que tratamos de aspirar la corteza y vemos que de nuevo la corteza es la que sigue adherida de una manera impresionante a la cápsula posterior. Logramos poco a poco liberar todo aquello, porque no queremos tener al otro día corteza residual, que sabemos que cuando se hidrata se convierte en un foco de inflamación. Usamos la incisión principal para completar el abordaje de esta corteza que tenemos en la parte inferior del ojo. El tema es que esta forma de catarata a veces deja unos plumitas en la cápsula posterior y cambio al abordaje de la queratocentesis.
para entonces ver que hay unas pelucitas y accidentalmente pellizco la cápsula posterior creando una pequeña ruptura. Es un orificio que apenas tiene 1 milímetro en la cápsula posterior. Afortunadamente con el viscoelástico logro sellar este orificio, no se prolapsa la hialoidea anterior y utilizo el lente intraocular, en este caso un Eyehance, para sellar la cápsula posterior y así mantener el vitrio en su lugar. Nunca rompimos el espacio de Berger, nunca hubo ruptura de la hialoidea anterior, por lo cual no fue necesario en este caso hacer la vitrectomía. Sin embargo, no hice la aspiración de viscoelástico detrás de la lente, precisamente para evitar el que pudiese aumentar el tamaño de la ruptura y prolapsar el vitrio. Un caso que termina felizmente con una pupila redonda y a la semana tenía una función visual perfecta de 20/20. Entonces, después de ese excelente video y cómo se pudo resolver bien la complicación, vemos que al día siguiente la visión del ojo derecho es bastante buena, hay un ligero edema central, la presión se mantiene normal y se le da su tratamiento habitual con su colirio de Vigamox más Sebastein y lubricación. Se programa el siguiente ojo para la semana siguiente. Esta es una fotografía de cómo se ve el ojo izquierdo al primer día después de la cirugía. Luego se programó entonces el ojo derecho, procedimiento que se realizó el día de ayer, y el control de hoy, si se fijan en la fecha, es también una visión 20/30 con pinhole, con una presión bastante normal y una córnea clara. Los puntos que quisiera destacar de esta presentación es básicamente cuando uno se encuentra con un caso como este, hay que tener muy presente que estas son adhesiones córtico-capsulares muy fuertes, por lo que uno tiene que evitar aspirarlas forzosamente, porque existe un riesgo obviamente de dehiscencia zonular y de llevarse la cápsula posterior o de romperla, y siempre mantener la irrigación constante dentro del área que está afectada. Eso sin duda, con paciencia, ayuda finalmente a poder resolver el caso de manera exitosa. Gracias. Gracias, doctor Barrueto, por este caso que realmente tiene una coletilla, porque vamos a presentar el segundo ojo a posteriori la semana que viene. Con esto, señoras y señores, me despido de iCaps, franja ocular. Este segmento donde usted va a encontrar aquellos conocimientos que normalmente no encuentra en los libros ni en las revistas, solamente en la comunicación personal con los colegas. Y no escondemos nada, queremos que usted cada día sea un mejor profesional, se desarrolle en su especialidad y gracias a Dios llevemos estos conocimientos a nuestros pacientes. Se despide el doctor Juan Valle desde República Dominicana y gracias a mis expositores porque ha sido una producción fantástica. Adiós. Aquí finaliza iCaps Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.